conmigo, vaya conmigo ahora al libro de Efesios, capítulo 5, y una vez más le digo bienvenido a la casa de Dios. El libro de Efesios, capítulo 5, por favor. Vamos a estar leyendo algún par de versos del libro de Efesios, por favor. Efesios, capítulo 5, del verso 15 al 21. Este pasaje, hermano, nos habla acerca de cómo andemos en esta vida, acerca de cómo nosotros nos debemos de conducir en esta vida. Así es de que en este momento yo quiero hablar sobre este pasaje, Efesios capítulo 5, verso 15 al 21. Cuando lo tenga me da un fuerte amén y puede ponerse sobre sus pies, por favor, porque vamos a leer la palabra de Dios, hermano, en reverencia a Dios, en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, vamos a esperar un momento. Efesios capítulo 5, verso 15 al 21. Que Dios bendiga a los hermanos que no están aquí, a los hermanos que van a ver este mensaje por medio de las redes sociales también. Que Dios los bendiga grandemente también. Dios tiene una palabra para usted. Acuérdense que Dios nos habla a tiempo y afuera de tiempo. ¿Está conmigo ahí? Efesios capítulo 5, verso 15 al 21. Y leo la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice el verso 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, aleluya, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito que estás en gloria, Señor, este día, Dios mío, una vez más estamos en tu casa, Señor. Hemos venido, Señor, porque queremos escuchar tu palabra, Dios mío. Nos hemos gozado, Padre, con las alabanzas. Sabemos que tú estás aquí, tu presencia está en este lugar, Señor. Pero en este momento te pido, Padre, de que tú hables a mi vida, hables a la vida de mis hermanos que hoy están aquí, hables a la vida de aquellos, Padre, que van a escuchar este mensaje, Señor. Te pido, Dios mío, Padre, que tu palabra que caiga en nuestros corazones sea para edificación, Dios mío. Y que cada vez, Dios mío, que nosotros escuchemos esta palabra, podamos crecer cada día espiritualmente un poquito más, Señor. Dios mío, te pido que tú, Dios mío, abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, nuestra mente, para que podamos atesorar esta palabra y que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te doy gracias y así decimos amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, si es tan amable, por favor. Quiero hablarle ahora bajo el tema, hermano, el tema de este mensaje es aprovechando bien el tiempo. ¿A cuántos les gusta aprovechar bien el tiempo? El tiempo es una de las cosas. El tiempo es algo que no regresa, ¿verdad? El día de ayer ya no va a regresar. Así es que lo que usted no hizo ayer, ya no lo va a hacer. Quizás quería hacer algo ayer, lo puede hacer hoy, pero ya no lo mismo, porque ayer era ayer y ya pasó. Entonces, ¿a cuántos de nosotros nos gusta aprovechar el tiempo? Mire, es muy interesante la palabra de Dios.
como usted se ha dado cuenta, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Si se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? Por eso es que yo le pregunto a usted y le digo a usted que si a usted le gusta aprovechar el tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano, en los cuales, mire esto, el ser humano, hermano, enfrenta muchas situaciones difíciles. El ser humano está enfrentando todo tipo de situaciones difíciles y entre ellos estamos nosotros los cristianos. Mire, ahí estamos nosotros los cristianos. Hay gente confundida, hermano, gente que no sabe qué hacer, jóvenes confundidos, personas, amigos, vecinos, cristianos. El ser humano confundido sabe, sin saber qué rumbo tomar en su vida. Estamos viviendo tiempos malos, tiempos donde la gente, el ser humano, mire hasta qué punto hemos llegado. Hemos llegado a los tiempos donde la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. ¿Si se ha dado cuenta de eso? ¿A qué tiempos hemos llegado? Estamos viviendo en unos tiempos que definitivamente los tiempos son malos. Muerte por donde quiera, tragedias por donde quiera, cosas están pasando por donde quiera. Los tiempos son malos. Entonces el tema de hoy día es aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo usted va a aprovechar bien el tiempo? ¿Cómo yo como cristiano aprovecho bien el tiempo? Ya empecé diciéndole que el tiempo es algo que no regresa. El tiempo sigue su rumbo y si usted no aprovecha el tiempo va pasando y no va a regresar. El tiempo ya no va a regresar. Por eso en este momento yo lo quiero invitar a que usted medite. Al final vamos a estar orando, pero desde este momento yo lo quiero invitar a que usted medite en su corazón cómo usted está aprovechando el tiempo. ¿De qué manera usted lo está aprovechando? Ahora, yo le puedo dar algunos ejemplos de parte de mí, de mi vida, de cómo yo estoy aprovechando el tiempo. Pero también le puedo dar algunos ejemplos de cómo estoy de ocupado. De cómo yo, hermano, trato de aprovechar el tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo una familia que atender. Tengo un trabajo que atender. Tengo un compromiso con Dios. Un compromiso de estar aquí. Pero sin embargo, hermano, yo puedo decir que estoy haciendo lo mejor posible para aprovechar el tiempo. Ahora, usted también tiene compromisos. Nosotros también tenemos compromisos. Ahora, ¿cómo vamos a aprovechar el tiempo? Mire, Pablo le habla a la iglesia de Efesios. Esta carta surgió cuando esta carta Pablo la escribió cuando Pablo estaba preso en Roma. Según el capítulo 19 del libro de los Hechos, hermano, Pablo llegó a la iglesia de Efesios y estuvo por año y medio o 2 años en la iglesia de Efesios. Entonces, cuando Pablo está preso, él decide enviar esta carta a Efesios, donde según la historia, el joven Timoteo estaba pastoreando esta iglesia. Según la historia, Timoteo era líder de esta iglesia. Por eso es que Pablo le escribe las cartas pastorales a Timoteo, que es lo que debe de hacer en la iglesia de Efesios. Ahora, esta carta sucedió más o menos como en el año 62 después de Cristo. Entonces es que Pablo envía esta carta a los Efesios. Y le quiero decir esto, el libro de Efesios tiene 6 capítulos.
Los primeros 3 capítulos son teológicos. Los primeros 3 capítulos, 1, 2 y 3, son doctrinales. La doctrina de la iglesia que Pablo les instruía. Los siguientes 3 capítulos, del 4 al 6, son prácticos. Los primeros 3 capítulos es doctrina para la iglesia, teológicamente hablando. El 4 al 6, capítulos 4 al 6, es la vida práctica, cómo el creyente debe de vivir. Ahora, y ahí es donde el capítulo 5 nos habla cómo debemos andar como cristianos. Acuérdese que esto es práctico, que ya le expliqué, pero quiero decirle algunos versos. No tiene que buscarlos usted para que vea en el libro de Efesios que Pablo, desde el capítulo 2, el verso 1, está hablando de esta manera, miren. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Le leí Efesios 2:1. Ese es donde Pablo empieza. Pero Efesios 2:10, ahora nos dice en Efesios 2:10, mire, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, la palabra anduviésemos es andar en las buenas obras que Dios preparó. Ahora bien, en Efesios 4, mire, verso 1, Pablo le vuelve a decir a esta iglesia por medio de esta carta: yo pues, le dice, mire, preso en el Señor os ruego, mire, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Otra vez el verbo andar. Andar, ahorita vamos a ver el significado. El verbo andar es andar caminando por esta vida, de andar en esta vida. Ahora, llevamos 2 versos que andemos, de andar. Ahora, Efesios 4:17, perdón, allí en el mismo verso 4:17, Pablo también les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Oiga, Pablo los sigue instruyendo. Llevamos 3 versos cómo deben andar. Ahora Pablo les sigue hablando en Efesios 5:2 y les dice, mire, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó, mire, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero lo que quiero que note de aquí es que Pablo dice andar en amor. Otra vez el verbo andar. Ahora, ya que una vez que yo he mencionado estos versos de andar en amor, andar, hermano, como dice el capítulo 4, verso 17, mire, dice: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Andar, ya no andamos como los otros gentiles. Que andemos en buenas obras, que andemos en amor. Pablo nos está instruyendo. Ahora, después de que hemos visto cuánto Pablo habla del andar en la vida, a la iglesia de Efesios, ahora vamos, si quiero centrarme en el verso, en los versos que leí, que es el verso 15, el primero. Y esto es lo que dice el verso 15, miren: mirad pues con diligencia. ¿Qué es diligencia? Si usted se pone a pensar, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Con diligencia. Diligencia, ¿qué es diligencia? Cuidadosamente, ¿verdad? Mirad pues cuidadosamente, con diligencia, diligentemente. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Los versos que hemos leído nos instruye Pablo cómo debemos andar, pero ahora dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Ahora, Pablo dice: miremos con diligencia cómo nosotros andamos. Ahora,
usted y yo andamos, caminamos diariamente por la vida. ¿Cómo dice Pablo que debemos andar? Con diligencias. Ahora Pablo dice, cuando Pablo dice, mirad pues cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y dice, esta palabra de cómo andéis, de cómo andas, mire, nosotros tenemos que ver cómo vivimos, cómo es nuestro testimonio. Tenemos que andar con diligencia y con sabiduría. Pero ¿qué debemos de hacer? Ahora, debemos primeramente ver cómo andamos, cómo anda usted en el caminar diario con Dios. Ahora, ¿cómo debe de andar? Nosotros debemos andar por este mundo cuidadosamente. En primer lugar, cuidadosamente. Pero ¿cuidando qué? Cuidándonos de nuestra mente. Acuérdese que yo he hablado ya aquí, le he dicho que donde el enemigo nos ataca es por nuestra mente. El primer campo de batalla del enemigo en usted es la mente, ¿verdad? Le trae pensamientos. Ahora, si usted se pone a pensar, ¿cómo anda usted mentalmente? ¿Qué es lo que piensa? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Ahora, eso es, debemos de cuidar nuestra mente. ¿Qué cosas estamos viendo? ¿Qué cosas estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahora, eso es lo primero que debemos cuidar, porque el enemigo nos ataca a nuestra mente. Ahora también debemos ver cómo andamos físicamente. Físicamente usted también debe de cuidarse. De eso no voy a hablar mucho, pero físicamente usted debe de ver cómo anda. Si usted anda, quizás usted está haciendo cosas que después se va a enfermar. Usted tiene que ser sabio cómo usted va a andar. Entonces, ahora, mire, lo siguiente que debemos andar es con cuidado espiritualmente. Espiritualmente debemos andar con cuidado. Usted camina cuidadosamente espiritualmente. Ahora, usted sabe, debemos andar cuidadosamente en estas tres cosas que yo he mencionado. Ahora, el verso sigue diciendo, mirad pues con diligencia, o sea, con cuidado cómo usted anda. Cuide su mente, cuídese físicamente, mire cómo anda espiritualmente usted. Ahora, después de eso, él dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y después el verso, mire, y el verso 15 sigue diciendo, no como necios. Escuche esto. No como necios, sino ¿cómo qué? Como sabios. Ahora mire, hermano, como cristianos, nosotros como creyentes debemos andar, no debemos andar como necios. ¿Qué hace el necio? ¿Usted ha visto una persona necia? Algunos. ¿Cómo se comporta una persona necia? ¿Se ha fijado usted cómo se comporta una persona necia? En primer lugar, la persona necia no se comporta con integridad. ¿Cómo se comporta una persona necia? No se comporta con integridad. En segundo lugar, una persona necia niega a Dios. ¿Sabía eso usted? Una persona necia niega a Dios. Y para eso, escúcheme, yo le quiero leer el Salmos 53, 1. Dice de la siguiente manera, el capítulo 53, verso 1. Dice el necio en su corazón, mire. Así es que si usted conoce una persona necia o usted está andando neciamente, escuche lo que dice el salmista David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El Salmo 14 también dice de la misma manera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. La primera parte del verso es la que me interesa a mí explicarle ahora. Porque el necio dice en su corazón que no hay Dios. Hermano, una persona necia niega a Dios. Y no precisamente con la boca, ¿verdad? Sino que niega a Dios, hermano, con su actuación. Ahora, y Pablo nos dice, mirad pues cómo andéis.
no como necios, sino como sabios. Otra característica del necio, mire, Proverbios 12:15 nos dice, mire esto: el camino del necio es derecho en su opinión. ¿Sabe usted que los necios piensan que todo lo que están haciendo está bien? ¿Sí sabe eso usted? El camino del necio es derecho en su corazón. Y el resto del verso sigue diciendo: mas el que obedece el consejo es sabio. El consejo de la palabra de Dios. Mire, yo le voy a decir una cosa. En la Biblia hay muchos versos que yo le puedo mencionar ahora sobre el necio. ¿Se acuerda de la parábola que Jesús mencionó? Se encuentra por allí en San Lucas capítulo 12, por ahí por el verso 12 en delante, 15 en delante. ¿Se acuerda una parábola que el rico insensato? Mire, ese rico insensato, en el verso 20, en el verso 19, 18, él dice: ¿qué haré? Tengo muchos bienes, ¿qué voy a hacer? Y él mismo se responde: ya sé qué haré. Derribaré mis graneros, edificaré unos más grandes, voy a poner todo lo que tengo dentro de esos graneros y me diré: alma mía, muchos bienes tienes, gózate, regocíjate. El verso 20, Jesús dice: necio, esta noche vienen por tu alma. Esa parábola, hermano, mucha gente la puede tomar, que es una parábola donde un rico, un empresario exitoso, pero la realidad es que este era un hombre necio. Jesús le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma. Entonces, en primer lugar, el necio no anda con integridad. El necio niega a Dios. El necio piensa que todo lo que está haciendo está bien. Hermano, si usted conoce a alguna persona que vive neciamente, hoy es el día que usted le lleve la palabra. Hoy es el día que si usted vive neciamente, hoy usted está aquí. Ahora, eso es, dice Pablo: no andéis como necios, sino que andemos, como dice, como sabios. Gloria a Dios. ¿Cuántos andan sabiamente aquí? ¿Cuántos pueden decir: yo camino sabiamente? Yo camino sabiamente. Ahora, ¿cómo camina un sabio? ¿Cómo camina un sabio? Vamos a ver, la hermana dice despacio, pero le voy a decir esto yo, mire. Un sabio aprovecha el tiempo, porque sabe una cosa: sabe que los días son malos. ¿Y quién es una persona sabia? ¿Quién es una persona sabia? Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mucha gente de este mundo dice que una persona sabia es aquella bien estudiada. Mucha gente de aquí, de este mundo, dice que una persona sabia es una persona que tiene muchas profesiones, es muy estudiado. ¿Sabe una cosa? Yo le voy a decir, yo conozco personas que son muy estudiados, muy preparados y son más tercos que un animal. Son más necios que muchos que no tienen estudio. Porque el hombre sabio no depende de cuánto haya estudiado. Usted y yo no somos sabios por lo que hemos estudiado. Usted y yo somos sabios por el temor de Dios. Por eso Proverbios y el salmista dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora,
el hombre, la mujer puede tener todas las profesiones del mundo, pero sigue siendo un ser humano necio o necia. Porque la sabiduría no es cuánto usted sepa de aquí, de este mundo, o de donde usted quiera saber. La sabiduría, un hombre sabio es el que tiene temor a Jehová. Ahora, un hombre sabio, un ser humano sabio, yo le dije que aprovecha bien el tiempo. Un hombre sabio es el que teme a Jehová, a Dios. Un hombre sabio es el que vive en santidad. Porque mire, un hombre sabio sabe que si vive neciamente no va a entrar al reino de los cielos. Un hombre sabio sabe que si vive una vida en santidad, sí va a entrar al cielo, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, otra característica del hombre sabio: el hombre, la mujer sabia hace el bien sin ver a quién. No está diciendo aquel me cae bien, le voy a hacer el bien. Un hombre sabio, una mujer sabia vive haciendo el bien. Estoy dando los derivados del necio y el sabio para yo pasar al siguiente verso, donde usted debe de aprovechar bien el tiempo. Ahora mire, un hombre sabio, además de eso, o una mujer sabia, además de eso, es un buen padre. Un hombre sabio es un buen padre. Un hombre sabio es un buen esposo o esposa o una buena madre. Un hombre sabio es un buen hijo o una buena hija si es mujer. Ahora, ¿sí me está entendiendo? Un hombre sabio o una mujer sabia es un buen hermano o una buena hermana. Hoy día usted está entendiendo quién es un hombre necio y quién, hermano, es un hombre sabio. Un hombre sabio vive predicando la palabra de Dios, cumpliendo la misión que Jesús nos dejó, porque sabe que hay muchas almas que tienen que ser salvadas. Un ser humano, un cristiano sabio vive aprovechando el tiempo, predicando la palabra de Dios, cumpliendo la misión que Jesús nos dejó. Aparte de eso, un creyente sabio se deleita en las Escrituras. Y no solamente se deleita, las enseña. Pero no solamente las enseña, las practica. El capítulo 4 al 6 de Efesios es práctico. Por eso dice, en algunos temas de Efesios, dice la vida del creyente, la vida nueva y la vida vieja. Un hombre sabio, hermano, lee las Escrituras, escucha la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios. Pero aparte de eso, lo más interesante es que él practica la palabra de Dios. Ahora, hemos mirado el hombre sabio, el hombre necio, y el hombre sabio. Mire qué interesante es todo esto, hermano. Muy interesante todo esto. Ahora viene el verso, el siguiente verso, que es el verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Qué está haciendo usted para aprovechar bien el tiempo? ¿Qué es lo que usted está haciendo para aprovechar bien el tiempo? Ahora, si yo le pregunto a usted, hermano, que por qué usted tiene que aprovechar bien el tiempo, ¿qué me dijera usted? ¿Por qué usted cree que usted tiene que aprovechar el tiempo? El apóstol Pablo dice, el pasaje que hemos leído dice que andemos sabiamente, no neciamente. Dice que aprovechemos bien el tiempo. Eso es lo que dice. Dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo nos está diciendo, aprovechen el tiempo. Pero ¿cómo aprovechamos el tiempo? ¿O por qué nosotros
aprovechamos el tiempo. ¿Por qué debemos de aprovechar el tiempo? Mire, nosotros aprovechamos bien el tiempo porque el tiempo es corto, porque los días son malos, porque si usted no hace lo que tiene que hacer hoy, ¿cuándo lo va a hacer? Si usted no hace las cosas cuando usted las debe de hacer, entonces ¿cuándo las va a hacer? Eso es lo que yo quiero que ahora usted entienda. ¿Por qué? Porque usted debe de aprovechar bien el tiempo. Por eso dice el verso, aprovechando bien el tiempo. Ahora, una de las razones, le voy a decir yo, de que por qué usted debe de aprovechar bien el tiempo es por lo que Salomón nos dice en el libro de Eclesiastés 9:10. Mire, él nos dice, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo. Mire esto, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Por qué usted tiene que aprovechar el tiempo en esta vida? Porque después de muerto, ¿qué va a poder hacer usted? Nada. Entonces, hoy en esta vida usted puede predicar la palabra de Dios. Hoy en esta vida usted puede ganar personas para Cristo. Hoy en esta vida usted se puede comer un banquete, el mejor banquete. Hoy en esta vida usted puede disfrutar de sus hijos. Hoy en esta vida usted puede ser un buen padre. Pero después de muerto, ¿usted va a poder ser un buen padre? ¿Usted va a poder darse un buen banquete allá después de muerto? No, ya no. Aprovechemos el tiempo, porque después de esta vida no hay otra. Como cristiano usted debe de aprovechar el tiempo, porque allá al Seol, donde nosotros, dice, al Seol donde vas, hermano, no vamos a poder hacer nada. Una siguiente razón por qué usted debe de aprovechar el tiempo es por lo que dice Romanos 13:11, y dice, mire, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esa es otra razón por la que usted debe de aprovechar el tiempo, porque Cristo está viniendo, porque la salvación está más cerca de usted. Y si usted no aprovecha el tiempo para predicar, para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen esposo o esposa, y Cristo viene, debemos de aprovechar nosotros bien ese tiempo, hermano. Nosotros, hermano, es lamentable, pero la gente, mire, hay gente, y le voy a decir esto, usted sabe, hay gente que invierte 4 o 5 horas viendo la televisión. ¿Sí se ha fijado eso? ¿Usted cree que esa gente ahí está aprovechando el tiempo, hermano? ¿Qué está haciendo allí, hermano? Desperdiciando su tiempo. ¿Qué de bueno saca de ver la televisión 4 horas? Bueno, depende en ciertas situaciones, porque si usted lo hace, como dice la hermana, pues usted está aprovechando. Pero hay gente que pasa 4 horas viendo el estreno de una película. Pero ¿qué aprovechamos el tiempo ahí? Ahora bien, mire, aprovechemos nosotros bien el tiempo. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, de esta manera es como ustedes deben andar, aprovechando bien el tiempo, como sabios, no como necios. Entonces, una persona sabia aprovecha, hermano, bien el tiempo. Una persona sabia está aprovechando bastante el tiempo. Ahora mire, usted está entendiendo cómo debe de andar, cómo debe de conducirse en esta vida, aprovechando bien el tiempo. Y le estoy dando varias cosas, las que usted debe de hacer para aprovechar bien el tiempo, porque después de esta vida usted no va a poder hacer nada más ya. Así es que en esta vida es donde usted debe de aprovechar bien el tiempo. Ahora bien, el verso dice, aprovechando
nosotros bien el tiempo. Mire, pasemos al siguiente verso, que es el verso 17. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Mire cómo dice, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos. ¿Quién es una persona insensata? Lo mismo una persona necia, ¿verdad? Lo contrario de insensato, ¿qué es? Una persona insensata es una persona necia. Y una persona sabia es una persona sensata, una persona prudente. Ahora bien, mire hermano, ahora, si usted, hermano, ahora dice, el verso, mire, nos está diciendo claramente, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál cree usted que es la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios quiere que usted ande? Mire, primeramente sabiamente, no neciamente, pero la voluntad de Dios. Mire, una persona, el verso dice, el verso 17, mire, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Insensatos, lo contrario de insensato es una persona sensata. Usted camina con sensatez, usted no camina siendo un insensato, porque un insensato es un necio. Ahora, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y mire, ahora le voy a leer Primera de Tesalonicenses 4:3. Mire, y Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios, mire, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y sigue la lista por ahí. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted? Que usted viva santificándose, que usted viva en santidad. La voluntad de Dios para usted es que usted se santifique diariamente. Ahora, la voluntad de Dios es que usted viva en santidad. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica. Pero ahora que usted ya hemos mirado que es una persona insensata y que es una persona sensata y qué es la voluntad de Dios, ahora viene el verso 18, que es uno de los versos muy interesantes que aparece en este pasaje, que Pablo nos dice, mire, en el verso 18, no os embriaguéis, mire, con vino. ¿Sí lo ve? Por ahí donde está. No os embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo mejor y no embriagarse con vino? Mire, hay un poquito más clara, hay una versión, se la voy a leer, es la Dios habla hoy. Esta versión, miren el verso 15 lo que dice, es el mismo capítulo, pero la versión Dios habla hoy me encanta como dice, porque dice esta versión, mire, por lo tanto, este es el verso 15, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Ese es el verso 15. Ahora el verso 16 dice, aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. El verso 17 dice, no actúen tontamente. Oiga esto, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. El verso 16 allá dice, no sean insensatos. O sea que el que es insensato es no es un necio. Mire, el verso 16, ¿cómo dice allí? ¿Cómo dice en la Reina Valera que usted tiene quizás ahí? El verso 16, mire, aquí está diciendo, no, permítame, es el verso 15. El verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. En esta versión dice, mire, por tanto, cuiden mucho su comportamiento. Mire, aquí es un poco
más claro lo que Pablo nos está diciendo aquí. Ahora en el verso 17 que yo leí aquí en la Reina Valera que yo tengo aquí, dice: por tanto no sean insensatos. Mire, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ahora mira el verso 17 en la Dios habla hoy. Como dice, acuérdense que allá está diciendo que no seamos insensatos. El verso 17 en esta versión dice: no actúen tontamente. O sea que un insensato es un tonto entonces. Eso es lo que dice la otra versión. Por tanto, no actúen tontamente. Y la versión otra dice: por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y esta versión dice: por tanto, dice, no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Y yo ya dije que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. O sea que caminar de una manera, caminar como un insensato es caminar como un tonto entonces. ¿Y cuántos caminan como tontos aquí? No levante la mano. Hermano, mire, no actúen tontamente. Hermano, es interesante lo que la palabra de Dios nos dice. Y el verso 18 nos dice aquí, mire, no se emborrachen. Esta es la versión Dios habla hoy. En la versión Reina Valera dice diferente, quizás la que muchos tienen aquí. Dice: no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Mire, y la versión Reina Valera dice: por tanto, ¿cómo dice? No os embriaguéis con vino. Eso dice la versión Reina Valera, ahí en el 18. Pero Dios habla hoy, dice: no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Sino todo lo contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Hermano, ¿por qué? Ahora le voy a explicar. Pablo, ¿por qué desde la cárcel le está escribiendo esta carta a Timoteo, que está allá liderando la iglesia de Efesos? ¿Por qué este verso surge? Le dice: oiga, no se emborrachen con vino, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Mire, dice la historia que en ese tiempo muchos de los judíos, muchos de los cristianos, entre comillas, ahí, hermano, se emborrachaban con vino para dar algunos oráculos, para dar algunos temas que ellos iban a dar. Muchos de los sacerdotes, según la historia, hacían eso. Muchos de los sacerdotes, de los que ministraban en ese tiempo, cuando estaba la iglesia de Efeso allí, ¿se acuerda que estaba la diosa Diana? Muchos se acercaban a ella, muchos recibían revelaciones, pero para recibir una revelación de sus dioses paganos que ellos tenían, primero se emborrachaban con vino y luego predicaban o recitaban algunos oráculos. Ahora, Pablo le dice a los efesios: no se emborrachen con vino. Mucha gente puede pensar que es otra cosa a la que Pablo quiere decir, pero es bajo de este contexto que Pablo le dice a los efesios y a las iglesias de Asia Menor, porque la intención de Pablo era que esta carta era para los efesios, pero que la leyeran todas las iglesias de Asia Menor que están allá alrededor, que eran varias iglesias las que estaban allí. Pero le dice: no se emborrachen con vinos, porque Pablo sabía la cultura, Pablo sabía las costumbres que habían allí, y ahora él sabe, bueno, la iglesia de Cristo está en medio de ellos. Entonces Pablo les dice: ustedes no se emborrachen con vino como ellos, sino antes sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, si ellos se emborrachaban con vino, ahora la iglesia no debería de hacer lo mismo. Por eso es que Pablo le dice: por lo tanto, no se embriaguen con vino. ¿Por qué, hermano? Mire, cuando usted tenga tiempo, lea por ahí Proverbios 23, por allí del 29 en delante, habla de las cosas que pasan con los borrachos. Y no sé si me va a llevar mucho más tiempo, pero le quiero leer eso para que usted vea. Y vaya conmigo a Proverbios 23, si no me equivoco, Proverbios 23. Proverbios 23, vamos a ver, creo que es el Proverbios 23, verso 29.
verso 29. Proverbios 23, verso 29. Ahora, le voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Parece Proverbios 23, verso 29. Miren lo que dice aquí, hablando del vino. Ahora aquí dice, miren, el 29 dice, ¿de quién son los lamentos? Es una pregunta. ¿De quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? Oiga esto. ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? El verso 30, miren. Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. ¿Cómo le parece eso, hermano? Usted puede subrayar allí el verso 29. ¿De quién? Mire, dice, son los lamentos. ¿De quién son los pesares? El verso 29. ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? No tiene que pagar. Las heridas gratuitas. ¿De quién los ojos morados? El verso 30 dice, del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. El verso 31 dice, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza. Ahora imagínense esto, porque, mira el 32 dice, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Ahora, yo le voy a decir algo. Allá en la iglesia de Efesos, alrededor había gente que se emborrachaba con vino. Pero ya miró qué trae el vino, el emborracharse con vino. Lamentos, pesares, tristeza, heridas gratuitas. Usted solo se causa dolor, a usted, a su esposa, a su esposo. Eso trae el vino, lamentación, llanto. Eso trae el emborracharse con licores. Por eso es que Pablo le está diciendo a la iglesia de Efesios, no se emborrachen con vino. No sean, vivan sabiamente, no tontamente. No se emborrachen. Entonces, bajo este contexto es que Pablo escribe el verso 16 y le dice, ahora ustedes no se emborrachen con vinos. Porque los que se emborrachan con licores y vinos, allá está el resultado que Proverbios lo dice. Ahora Pablo les dice, ustedes antes de eso tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Mire, y esto es lo interesante, de que Pablo no solo les dice, no hagan eso, sino que les dice, ¿saben una cosa, muchachos? Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Porque una persona llena del Espíritu Santo, hermano, ahí cambia la cosa ya, hermano. Una persona que está borracha tiene muchos lamentos, pero una persona que está llena del Espíritu Santo, hermano, conoce y hace la voluntad de Dios. Mire, una persona que está llena del Espíritu Santo, hermano, como lo dice allí el verso 18 es el que estamos leyendo, no os embriaguéis con vino en lo cual no hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hermano, una persona llena del Espíritu Santo hace la voluntad de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo lo único que hace es adorar a Dios. Si usted se fija, el verso 19, 20 y 21 de los que estamos leyendo ahí, el verso 19 dice que alabemos a Dios con salmos, cantos, himnos. Ahora, el verso 20, ¿qué dice el verso 20? Vamos a ver. El verso 20 dice que demos gracias a Dios. Y el verso 21 dice que nos sometamos unos a otros. Le voy a decir algo yo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo va a alabar a Dios? Es difícil que una persona que no esté llena del Espíritu Santo pueda alabar a Dios. ¿Cómo va a poder alabar a Dios una persona que no está llena del Espíritu Santo cuando su familia está mal? Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, así te falte todo lo que te falte, tú alabas a Dios.
Hermano, una persona que está llena del Espíritu Santo vive alabando a Dios. La gente está hablando a la par de ella allí, la gente la está maldiciendo, pero usted está diciendo gracias, Señor, porque esa persona está hablando. Gracias. Una persona llena del Espíritu Santo vive alabando a Dios noche y día con salmos, cantos, himnos. O sea, vive con la palabra de Dios en su corazón. Y pase lo que pase, nada le amarga al día. Si oye que están hablando mal de usted, usted está lleno del Espíritu Santo, alaba a Dios, canta. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted alaba a Dios en las pruebas, usted bendice a Dios. Pero hermano, ¿por qué la mayoría de gente en una prueba, en un problema con los compañeros, no puede alabar a Dios? Ahora, usted sabe por qué. Porque no está llena del Espíritu Santo. Porque si estuviera llena del Espíritu Santo, le da gracias a Dios en todo lo que le pase. El verso 19 dice, dando gracias a Dios en todo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted da gracias a Dios por todo. Por todo y en todo, usted da gracias a Dios en todo. ¿Y por qué no podemos dar gracias a Dios en todo entonces? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe? Lo más triste de esto es que hay mucha gente que no se somete a Dios. Le voy a decir esto. Hay mucha gente que no se somete, no obedece a Dios, porque no está llena del Espíritu Santo. Porque el verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero una persona que no está llena del Espíritu Santo, ¿cómo se va a someter a Dios? No se somete a Dios. No puede someterse a Dios. Una persona que no está llena del Espíritu Santo no se somete a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario ser llenos del Espíritu Santo? Porque cuando usted es lleno del Espíritu Santo, vive para Dios. El texto nos está diciendo qué es lo que Pablo le dice a la iglesia. Ahora, ¿por qué Pablo le dice esto a la iglesia? Ya expliqué un poco el contexto, ¿por qué? Pero ¿por qué Pablo nos dice esto ahora a nosotros? ¿Por qué? Hermano, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él sabe si nosotros actuamos conforme al Espíritu Santo quiere. Hoy este día es un día muy interesante porque usted está aquí y usted se ha dado cuenta y ahora usted puede discernir en su mente cómo estoy viviendo yo. ¿Tontamente? ¿Actúo como tonto? ¿Necio? Si usted le parece que lo que está haciendo está bien, ¿a cuántos le parecen que lo que están haciendo está bien? Hoy no va a levantar la mano, ¿verdad? No, porque sabe que si usted piensa que lo que está haciendo está bien, estamos viviendo, somos insensatos. Porque dice el necio en su corazón. Al necio en su corazón, al tonto en su corazón, le parece que todo lo que hace está bien. Si usted piensa que de la manera en que usted está viviendo le agrada a Dios, déjeme decirle que no es lo que usted piense. No es lo que usted piensa. Hay mucha gente que piensa, yo estoy haciendo esto, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Hay mucha gente muy sincera que dice, pastor, yo pienso y yo creo que lo que yo estoy haciendo estoy bien. No sé si ya le dije algo. Una vez un hermano se me acercó a mí y me dijo, pastor, yo me estoy congregando en una iglesia y quiero un consejo, pero yo no estoy diezmando en esa iglesia. Y yo sé que debo de diezmar en esa iglesia, me dijo ese hermano. Y le dije yo, ¿qué pasó? Es que yo siento, me dijo él, yo creo, pastor, me dijo, de que ese dinero que yo voy a diezmar allí, lo necesitan más allá en mi país. Por lo tanto, yo sí estoy diezmando, pero no en mi iglesia, porque ese diezmo yo lo estoy enviando para mi país, me dijo. Y me dijo, y yo creo que eso está bien.
La respuesta mía fue: ¿quieres un consejo como pastor? Y dijo: por supuesto, por eso he venido, respóndame como pastor. Y le dije yo: tú tienes que diezmar a donde tú te congregas. Y si tú quieres mandar ayudas allá, no te preocupes, tú puedes hacerlo como una ofrenda. Pero lo que yo le quiero decir es que en su corazón él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, pero no estaba bien. Por eso es un pequeño ejemplo que yo le puedo dar ahora, que muchos de nosotros pensamos que de la manera en que venimos a la iglesia le agradamos a Dios. Hermano, la palabra de Dios nos ha dicho claro hoy de que eso no es así. Es lamentable, hermano, todas estas cosas. Mire, para concluir, yo le quiero decir: ¿cómo está viviendo usted? Ahora que usted sabe cómo vive el necio, sabe cómo vive el sabio, ahora que usted sabe por qué debe ser lleno del Espíritu Santo, ahora que usted sabe por qué debe hacer la voluntad de Dios, ahora que usted sabe eso, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Continuar viviendo como necios o vivir sabiamente? Mucha gente fracasa porque no sabe cómo andar en esta vida. Mucha gente fracasa, los jóvenes fracasan porque no saben cómo andar. Aquí está la respuesta: andar con diligencia, sabiamente, no como necios. Y yo quiero terminar haciéndole la invitación. Si usted anda tontamente por la vida, si usted piensa que lo que está haciendo está bien, si usted no está siendo lleno del Espíritu Santo, si usted quizás piensa que todo lo que hace está bien, hoy día Dios le ha hablado a usted. Hoy día Dios le ha traído esa palabra a usted. Y ahora Dios le dice: antes que tú te embriagues con vino, que ya sabes lo que va a pasar, ven, llénate del Espíritu Santo ahora. Tú te puedes llenar ahora del Espíritu Santo, porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, del verso 19 al 21, dice que tú das gracias a Dios. Dice que tú alabas a Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú vives para Dios. Tú te sometes. Hay mucha gente en la iglesia que no se somete a Dios, y mucho menos se va a someter a las autoridades de la iglesia. ¿Y sabe por qué no se somete primero a Dios y después a las autoridades de la iglesia? No se somete porque no está llena del Espíritu Santo, y piensa que si se somete al pastor, piensa que se va a someter al ser humano. Mucha gente por eso no se somete. Hay mucho cristiano rebelde, hermano, que parece como los caballos sin amansar. Hermano, hay mucho cristiano que no se quiere someter, quiere hacer lo que él quiere. No es la voluntad del pastor, es lo que Dios dice. Y si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted se somete a Dios, hermano, se va a someter a su esposo, las esposas, se va a someter al pastor, se va a someter a Cristo, primeramente a Cristo. Usted se va a someter. Interesante que de ahí en adelante, de ahí, lo que sigue, Pablo nos aconseja acerca de cómo vivir en el matrimonio. Siempre diciéndonos, recordándonos que Cristo es la cabeza. Ahora, igualmente aquí ahora, Dios, hermano, nos está hablando hoy. ¿Necio o sabio? ¿Insensato, tonto o no tonto? ¿Lleno del Espíritu Santo o embriagado con vino? ¿Cómo queremos vivir? ¿Alabando a Dios o lamentándonos como termina el borracho? ¿Embriagándonos con vino o llenándonos del Espíritu Santo? Ahora que usted sabe eso, usted sabe cómo va a vivir. Usted sabe cómo tiene que vivir. Y si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, hoy yo lo invito. En un momento vamos a tener la Santa Cena también. Pues si usted quiere ser lleno hoy del Espíritu Santo, yo quiero orar por la iglesia que hoy está aquí. Todos ustedes que hoy están aquí, por aquellos que van a escuchar este mensaje, yo quiero orar. Quiero orar por ti. Si tú te has identificado con algo en este mensaje, si tú caminas como necio o como sabio, hoy día yo voy a orar por ti. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, si tú no te sometes, tú sabes hoy por qué es. Si tú no alabas a Dios, tú sabes por qué es. Si tú no alabas a Dios en las pruebas, tú sabes por qué es. Yo lo invito, vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar. Acérquese al altar, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Yo lo invito que hoy este día traiga su copa vacía aquí.
Y vamos a orar, yo lo invito, vamos a orar. Acérquese a Dios. Usted sabe las cosas que usted tiene que hacer. Usted sabe lo que usted tiene que hacer. Ahora en este momento tú estás aquí y puedes ser lleno del Espíritu Santo. Puedes recibir esa llenura del Espíritu Santo. Dios te ha hablado ahora cómo debes andar. Andar como sabios, no como necios. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Cómo tú estás caminando? Yo te invito ahora. Yo te invito que oremos juntos. Si tú quieres caminar sabiamente de aquí en adelante, acércate a Él. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo hoy. Tú puedes ser lleno hoy del Espíritu Santo. Dile: Señor, aquí estoy, quiero ser lleno, quiero recibir esa llenura.